Construir sitios web es muy distinto a crear documentos para impresión. En el caso de los sitios web, lo primero de todo es que todo va a estar programado, o sea, yo realmente voy a generar archivos de código. En segundo lugar, yo voy a tener que mezclar toda una serie de tecnologías para conseguir los efectos que quiero. En tercer lugar, voy a tener que pensar que todos esos archivos van a estar alojados de determinada manera y que van a estar metidos entonces dentro de un servidor, pero que además ese servidor va a tener que mostrar esos archivos dentro de los clientes. Así que voy a tener que programar partes para los clientes y es posible que también tenga que programar partes que gestionen esos datos del servidor. Además de eso, para conseguir resultados visuales o para conseguir interacción, voy a necesitar otros lenguajes de programación aparte del simple HTML. Y no contento con eso, además, también voy a trabajar para distintos tipos de dispositivos. Resumiendo, vamos a tener que pensar que, en principio, yo voy a tener un servidor donde voy a tener una serie de archivos, así que necesito una herramienta que me gestione los archivos del servidor. Por otro lado, yo voy a generar código. Ese código se visualizará en el cliente. Sería ideal tener una herramienta que me permita ver los resultados de cómo se va a ver el código ese que tengo en el servidor dentro del cliente. Por otro lado, tengo que recordar también que yo voy a tener toda una serie de navegadores, así que sería ideal que la herramienta que me permita crear sitios web me permita observar los resultados sobre los distintos tipos de navegador. Pero no solo eso, yo voy a tener muchos dispositivos distintos sobre los que se va a ver ese código, o sea, esas páginas. Por ejemplo, lo típico es verlo en un ordenador. No es lo mismo, además, verlo en un portátil pequeñito que verlo en una pantalla grande, pero es que además también lo voy a poder ver en tablets, en teléfonos, etc. Eso significa que debería de poder visualizar cómo se modifican mis diseños cuando cambio el tamaño de pantalla. Debería de ver los resultados de los diseños líquidos que yo vaya generando. Y además necesito también código que me permita trabajar para todos ellos y que me permita elegir cómo se tiene que visualizar cada cosa en cada tipo de dispositivo. También tengo que recordar cuando diseñe con el programa que sea que voy a trabajar sobre distintas pantallas, que cada una de ellas va a tener una serie de resoluciones, con lo cual también tengo que tener maneras de poder controlar las fotografías que se están viendo dependiendo de la resolución con la que trabaje. Todo esto exige que necesite varios lenguajes de programación distintos. Por un lado, en el lado de cliente, siempre se va a utilizar HTML. Pero además de eso también voy a necesitar JavaScript para la integración entre el usuario y el HTML o para crear efectos animados, por ejemplo. También voy a necesitar CSS para modificar el aspecto de las cosas, para generar animaciones, para, por ejemplo, conseguir que los contenidos se visualicen de diferente manera dependiendo del dispositivo. Y además también me viene bien poder integrar contenidos multimedia, como puede ser, por ejemplo, animaciones o aplicaciones Flash, o, por ejemplo, vídeos o sonido. Y eso en lo que se refiere a la parte de cliente, pero es que además también, si mis webs son grandes, voy a necesitar controlar cómo trabaja mi servidor con la base de datos, o sea, voy a necesitar recuperar datos desde la base de datos para generar el código HTML que se visualice en los clientes. Estaría bien, con la herramienta con la que vaya a desarrollar, que pueda programar en el lenguaje de servidor que haya decidido utilizar, con PHP, ASP.NET, por ejemplo con ColdFusion. Está bien además que ya que estoy utilizando todos estos lenguajes, que estos lenguajes tengan ayudas a la programación, o sea, que en un momento dado me den instrucciones sobre cómo añadir el código o incluso sea ese mismo programa el que me añade todo ese código. Como vemos, la cosa se complica bastante. Sin embargo, aunque se haya complicado, tenemos la herramienta ideal, y esa herramienta ideal es Dreamweaver. En Dreamweaver vamos a tener todo lo que he comentado y todavía algunas cosas más. Sobre todo, y fundamental, es que vamos a tener dos partes distintas dentro de Dreamweaver. Por un lado, la gestión de sitios y por otro lado, la programación. Y dentro de lo que es la programación voy a tener también dos formas diferentes de trabajo. Una forma de crear contenidos mediante efectivamente programación, pero también otra forma de crear contenidos de manera completamente visual. Es un programa que va a servir para usuarios avanzados, que sepan programar en los lenguajes que quieran utilizar y que les va a servir para ayudarles en el desarrollo, gracias a que a cambio les va a ofrecer ayudas visuales para utilizar lenguajes que no controlan. También va a tener herramientas que le ayuden en la programación, con lo cual también en ese sentido vendría bien, pero es que también para usuarios que no tengan conocimientos prácticamente de Internet, van a poder desarrollar contenidos con él. Es más, es una herramienta ideal para aprender a desarrollar pensando en Internet. Y no solo páginas web, sino que también podemos planteárnoslo para desarrollar aplicaciones. Y es que la versión CS6 del programa permite su integración con PhoneGap
y ayuda a la programación de contenidos con jQuery. Es gracias a todo esto que Dreamweaver no solamente con los años no ha dejado de utilizarse, sino que justo todo lo contrario, cada día se utiliza más y cada día se utiliza por más gama de desarrolladores, así que es la herramienta ideal para trabajar en todo este tipo de proyectos.